buenas tardes, días o el momento en el que usted esté escuchando este bonito podcast, una tacita de café. Bienvenidos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Francisco Díaz, o como lo conocen en el medio, Paco Díaz. Fue para mí un honor que esté aquí con nosotros platicando de fotografía en este espacio Hablemos de Foto. Así que, sin más preámbulo, Paco Díaz. Hola, hola, mi querido Nava. Muchas gracias, güey, por la invitación. La verdad es que sé que eres un entusiasta de la fotografía, pero así a nivel máximo. Y cuando me dijiste que estabas haciendo este podcast y que querías que platicáramos, me pareció de poca madre. Genial, me gusta esa energía, muchas gracias. ¿Cómo estás, Paco? Bien, como estamos grabando esto de noche, pues yo ya no tengo una tacita de café, estoy con otro tipo de brebaje, pero listo y contento de platicar de foto, güey, que es de lo que más nos gusta hacer en la vida, yo creo. Somos unos locos de la imagen, ¿no? Unos nerds de la fotografía. Sí, 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 la verdad es que sí, o sea, creo que es algo que, bueno, primero es la razón por la que nos conocimos, o sea, nosotros hicimos un taller juntos, y segundo, porque creo que pues nunca antes como ahora el repensar la imagen y reflexionar alrededor de la imagen fija eh, hace tanto sentido, ¿no? En un momento en el que estamos tan expuestos a tantas imágenes, pues hay que por lo menos platicarlo. Sí, tener no sé, una catarsis de imágenes, porque consumimos muchísimas en todos los días, ¿no? Así es. Paco, cuéntanos un poco de cómo, cómo empieza el Francisco Díaz, Paco Díaz, a tener estos primeros trabajos de fotografía. ¿Cómo empieza tu trayectoria como, ¿cómo decirla?, laboral? No necesariamente profesional, Sí, sí, sí. pero ¿cómo empiezas a hacer fotos de manera laboral? Eh, Fíjate que nunca me lo habían preguntado de esta forma y me hace responderlo como de manera distinta como normalmente la pienso, porque mi primer trabajo laboral en realidad fue en la universidad, dando clases. O sea, mi primer trabajo alrededor de la fotografía. O sea, como yo tenía algunos conocimientos de foto que había tomado en la universidad y cuando la terminé luego me metí a estudiar foto en la escuela activa. Entonces, me invitaron en la universidad donde yo estudié, en la Panamericana, en la UP, a trabajar en el departamento de foto. Entonces, yo no sé si tú sabías esto, pero mi chamba era ser el maestro adjunto de la profesora en aquella época de fotografía y un poco ser el encargado del laboratorio, del cuarto oscuro. Entonces, yo preparaba los químicos, eh, traba- eh, cuidaba o limpiaba las ampliadoras, dejaba todo el equipo listo, los filtros, eh, en fin, los carretes, etcétera. Y esa fue realmente mi primer chamba de foto. Estuve, yo creo, como 2 años trabajando en la universidad desde la fotografía al tiempo que terminaba la escuela de foto. Y también mientras terminaba la tesis, como que eso me tomó todavía un año más. Pero esa fue realmente mi primer chamba de foto. Después, eh, después vinieron como, pues como chambas que tal vez llamaríamos más propiamente de foto, en el sentido de que eran como así asignaciones de haz esta foto para tal objetivo, proyecto y te pago por hacerlo, ¿no? O sea, como que es un tipo de trabajo distinto que vino un poco después. Em, Tal vez la primera, así que recuerdo, o de las primeras como publicaciones, está bien cagado porque a mí me tocó hacer, incluso esto es antes de que terminara la universidad, me tocó hacer a mí unas prácticas. La universidad tenía como un intercambio con los noticieros de Televisa, con las corresponsalías de Televisa.
Entonces, estaba muy chido porque podías durante el verano irte a hacer como unas prácticas a... Había, donde están las corresponsalías de noticieros Televisa, ¿no? Nueva York con Marisa Céspedes, Madrid con Alberto Peláez, que medio los hemos escuchado alguna vez en las noticias, los que crecimos viendo la televisión abierta, este, o Roma con Valentina Larraqui. Entonces, por suerte, mi hermana, mi carnal la vive en Nueva York hace mucho tiempo y dije, aquí soy, güey. Y me fui a clavar a su casa todo un verano. Y estando ahí haciendo otro tipo de prácticas, conocí una fotógrafa que se llama Mónica Aspe. Creo que ya no hace fotografía. Pero Mónica estaba haciendo una editorial para una revista eh, como de sociales, pero está haciendo como mexicanos destacados en Nueva York. Entonces yo obviamente le dije, güey, a mí me encanta la fotografía, me interesa muchísimo aprender. Estoy aquí en Nueva York todo el verano, lo que necesites, yo te cargo los tripiés, obviamente, invítame. Y me invitó, güey, y entonces estuvo chido porque le estuve asistiendo ahí a algunos retratos para ese proyecto. Y al final del proyecto me dijo, oye, necesitamos a alguien que tome fotos en una fiesta, que es la fiesta como de cierre del proyecto en un restaurante. Y le dije, claro, claro, yo las tomo. Güey, no tenía idea de cómo usar un flash montado, nunca había hecho unas fotos de sociales. Entonces, pues me puse ahí con la cámara, me acuerdo que hasta me metí al baño para hacer pruebas de luz, güey, qué pena porque después, o sea, yo le di la cámara, ni era mi cámara, era cámara de la fotógrafa. Y me aventé las fotos, se publica, me dijeron, te vamos a pagar tanto, ¿no? Se publicaron como al mes y cuando voy viendo la publicación, venía firmada como fotos de Judith Díaz, porque Judith Díaz es una tía que me prestó un recibo de honorarios para cobrar esa chamba. Entonces como que la revista relacionó las fotos con la factura y entonces mis primeras fotos publicadas, como que mi primer chamba pagada por hacer unas fotos, después de mi trabajo bueno, junto a mi trabajo en la universidad, en realidad ni siquiera estaba firmado por mí, cabrón. Buena historia, ¿eh? Es una Ujú. historia. Ahí la tengo la revista. No, yo no sabía eso de que había sido laboratorista, o bueno, segundo al mando de la maestra de foto. Entonces, se podría decir que a ti sí te tocó como esta transición de lo análogo a lo digital, o no, ya te tocó más digital que análogo. Me tocó, creo que desde el aprendizaje de la fotografía, porque, eh, digamos, en la escuela de foto, en la activa, y cuando cursé la universidad, pues todo era laboratorio. Y después como adjunto de la clase, o como profesor encargado, el segundo al mando, digamos, pues me tenía que meter ahí directamente con el laboratorio. Pero digamos que ya en la práctica del día a día, pues no es algo que haga normalmente. O sea, como que me tocó ese cambio. Estoy hablando de pues, finales de los 2000, principios de esta década. Me, me tocó, pues sí, entrar al cuarto oscuro y revelar mis propias fotos, pero nunca como desde un lugar muy de exigencia de trabajo, güey, de chamba comercial o de chamba de algún cliente, algo así. Nunca por ahí. Creo que ahora recién es cuando más me he metido, o sea, como que me he dado un poco más a la tarea de volver a trabajar análogo y aún así la verdad es que no es que haga yo mis revelados, de hecho me los ayudas a hacerlos tú muchas veces. Y que de hecho tengo tus negativos Tienes ahí unos por aquí. negativos míos, sí, ahí luego me los pasas. Genial. Ahora, una vez que vemos tu trabajo, vemos que haces retrato, pero también haces editorial y también haces pues lo que se podría considerar como fashion, Sí, pero también haces documental. sí, a veces. Qué mueve? ¿Hay algún género que te mueva más en la foto? Sí, sin duda, bien dices, hay una parte como de un poco de moda, un poco de retrato, un poco de retrato documental. Creo que, o sea, no tengo empacho como muchos fotógrafos en decir que es el retrato. O sea, a mí realmente con el tiempo he pensado que
me mueve mucho desde la fotografía es la posibilidad del encuentro con otras personas. Y lo permite el retrato, porque lo mismo, a veces la cámara funciona como una especie, siempre he dicho, como de credencial un poco falsa, en el sentido de que tú puedes llegar, no sé, a la central de abastos con tu cámara y a lo mejor con el acercamiento correcto, pues la gente dice, ah, este chavo está haciendo algo, ¿no? Está haciendo un proyecto, está haciendo... y te da un cierto acceso que a lo mejor si no llegas con la cámara no te lo dan. Puede funcionar también al revés, que la cámara pueda ser un impedimento, ¿no? Por ejemplo, en un concierto, si tú no tienes una acreditación o algo por el estilo, pues no puedes pasar con tu cámara. Pero en general a mí la cámara me ha servido para acercarme a gente que a lo mejor no hubiera tenido acceso de otra forma, como para muchos fotógrafos. Y creo que el retrato está, para mí de los géneros es el que más me mueve porque juega muy bien en las distintas ligas, desde la publicidad más pura y dura hasta el trabajo documental más periodístico, si quieres verlo de esa forma. Como que creo que el retrato se mueve muy bien y a mí me ha funcionado bien. Lo mismo he tenido chance, no sé, güey, de tomarle foto a un actor, a un músico, al señor que me encuentro con la bici afuera de mi casa, al repartidor, o sea, como que y eso es como que lo que a mí más digamos, como más me ha movido, este, como esa, digamos, credencial, ese permiso, eso, como permiso falso que te da tener la cámara y al final acercarte, aunque sea por un instante, a alguien. Que también puede funcionar al revés, como dices, pero no solo en una cuestión de, ¿cómo decirlo? O sea, también puedes ir a la central de abastos, ir con tu cámara y que también sea contraproducente. O sea, mm, Absolutamente, sí. ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. O sea, Totalmente. Entonces, ahorita justo mencionaste y lo tenía aquí apuntado para platicar. De repente has platicado, has hecho fotos con desde el músico, el actor, hasta cualquier otra persona, ¿no? ujú, sí. ¿Cómo fue cuando empiezas a hacer, o sea, cuando ya empiezas a trabajar de foto? ¿Cómo, cómo empezaste a decir, ok, ya soy fotógrafo profesional, ya estoy ganando de esto, voy a dedicarme de lleno a esto? ¿Y cómo se hace a la foto un negocio fotográfico? O sea, y bueno, eso por un punto primero. Sí. ¿Cómo descubres que se puede vivir de esto? Bueno, todavía me lo pregunto. La verdad es que eh, hay una situación con el trabajo, digamos, comercial o editorial, o el trabajo fotográfico ligado a una industria creativa, que es, eh, que es muy difícil para un editor, un productor de foto, un coordinador, realmente asignarle a un fotógrafo, entre comillas, nuevo un proyecto, porque siempre hay un montón de presiones de tipo fechas de entrega, un presupuesto, este, cuando fui editor de foto para una revista me tocaba decir, oye, pues podría hacer esta foto fulanito de tal. No, qué tal que no le queda bien y pues no tenemos ni el tiempo ni la lana para arriesgar Entonces, como que es difícil abrir la puerta. Y entonces, en mi caso, eh, pues tuve la suerte primero de trabajar en el estudio de un fotógrafo que se llama Gustavo Dueñas, que es un fotógrafo eh, pues, bien interesante, que tiene como un trabajo muy destacado en la publicidad. Y ahí aprendí un poquito el know-how pues, ver un poquito como el trato con el cliente, cómo se debían hacer las entregas, eh, cómo tener ese diálogo con lo que te están pidiendo contra un poco lo que tú quieres hacer y cómo ejecutarlo bien, etcétera. Y en mi caso, como que eso fue un buen aprendizaje que yo tuve, es decir, asistiendo a otro fotógrafo
Creo que creo que es una chamba que vale mucho la pena porque se aprende mucho ahí, no solo en la parte meramente fotográfica, de iluminación, de encuadres, de técnica, sino como en todo lo demás. Y de ahí en adelante lo que siguió para mí fue eso, tratar de demostrar que era un fotógrafo confiable. Eh, entonces, claro, lo que uno hace, y sí, y creo que casi todos los fotógrafos seguimos haciendo, es inventarse proyectos que no necesariamente te están pagando por hacerlos, pero que tienen una estética o un acabado que da la sensación de ser un proyecto para alguien. Y entonces eso da como una cierta confianza de decir, oye, pues ya vi que hiciste esto otro, pues ahora te suelto esto. Que normalmente eso que te sueltan lo primero son fotos, no, pues no las más interesantes ni las más retadoras, pero son fotillos que te sueltan. Y una cosa te lleva a la otra. Creo que es natural que a lo mejor, bueno, para los que no somos tan dotados o tan talentosos, creo que el proceso natural es que te sueltan una cosilla y ahí demuestras que tienes como cierta habilidad y propones y entonces te sueltan una más y con esa vas y tocas en otro lado y te sueltan otra más y así se empieza a hacer una especie como de bola de nieve hasta que, no sé, güey, un día volteas y por suerte estás, no sé, fotografiando una campaña para una gran marca o haciendo una portada para una revista. De algún modo como que te vas abriendo camino dentro de la industria porque también vas en ese proceso conociendo gente que está llevando un camino parecido al tuyo desde otra área, desde un diseñador que a lo mejor cuando lo conociste empezaba también asistiendo y ahora tiene una marca que está más destacada y entonces pues ya trabajas a la par, o un maquillista que a lo mejor al principio pues hacía ciertas cosas y ahorita ya trabaja con gente más grande o proyectos más grandes. Entonces como que creo que es un proceso, o en mi caso fue un proceso bien gradual. Ok. Supongo que, No o sea, sé si no te es... respondí. Sí, o sea, sí me doy una idea de, o sea, de por dónde se empieza, ¿no? O por dónde empezaste tú, ¿no? Que Ujú. eso puede ayudar a ser un parteaguas para cualquiera que escuche esto que le interesara entrar al mundo de editorial, ¿no? O sea, Sí, ahora sí que este capítulo del capítulo de hoy va más allá como hacia la editorial sí, sí. y lo que te dedicas. Cuando empiezas a hacer fotos y ves que se vuelve un negocio fotográfico, tú has tenido muchos encuentros, y esto lo recalco porque es algo que es innegable cuando alguien revisa tu perfil de Instagram, has tenido muchos encuentros con diferentes personalidades que son reconocidas a nivel nacional, internacional. ¿Cómo fue para ti la primera vez que empezaste a conectar estos encuentros y, y estos encuentros, ¿por qué se daban? O sea, se daban por una cuestión de relaciones públicas o se daban por una relación de trabajo totalmente. Creo que se han dado desde distintos lugares, ¿no? O sea, algunas veces, o buena parte de las veces, a lo mejor hay como dices, una publicación, una editorial que dice, oye, Paco, vamos a hacer para la sección de tal, vamos a hacer unas fotos con, no sé, tal músico, o vamos a hacer unas fotos con tal político o tal actor o tal conductor, o etcétera. Entonces son esas figuras públicas a las que haces referencia. Em, y otras veces se ha dado, pues güey, de forma como muy random, ¿no? Como de repente estar en una cena con amigos y de repente resulta que hay alguien que está ahí y tú a qué te dedicas, pues yo tengo una banda, órale, pues qué chido, y esa banda que hace, no, pues son tal, güey, yo sí los he escuchado, de huevos, ¿y tú qué haces? Yo soy fotógrafo, oye, pues hagamos algo, a huevo. Y así empiezas a hacer cosillas. Digo, tú también creo que le has hecho varias de ese estilo. Este, y, y eso está bien chido porque al final es como una suma de fuerzas de decir, tú haces esto, pues yo hago esto, pues igual
hagamos, ¿no? Hagamos cosillas juntos. Y después creo que con el tiempo también entra una dinámica también como vamos a ver, cuando tienes como un cierto estilo o un cierto camino recorrido, también te puedes dar como la oportunidad de voltear y decir, yo nunca fotografío con tal personaje, pero pues chingue su madre, le voy a escribir, le voy a decir, oye, ¿cómo estás? Pues te hago este proyecto y me gustaría hacerte unas fotos y al final no pierdes nada, o sea, te, puedo decir, te pueden dejar en visto, pero te pueden decir, órale, pues sí, estaría chido, hagámoslo. Y se arma, ¿no? O sea, eso, y a lo mejor ahí sumas otros elementos que a lo mejor en un principio no hubiera sumado. Por ejemplo, decir, oye, pues creo que fulanito nos puede ayudar con un tema de vestuario y que te consiga como unas cosas a huevo. Y tengo este otro amigo que es muy maquillista. O sea, como que o sea, ese diálogo o ese acercamiento se puede dar de repente por el puro gusto y es preferible que así sea también a veces, o decir, pues vamos a hacer algo, por el gusto de hacerlo. O sea, aunque no nos conozcamos, ahí va el mensaje por Instagram y órale. A mí me ha pasado, justo lo que dices tal cual, así me ha pasado que o me han dejado en visto o se ha armado, ¿no? Y es como, pues sí, no pierdes nada, ¿no? Y lo más que puede pasar es que o te dejen en visto o que te quedes en la bandeja de mensajes. O sea, Exacto, exacto, entonces, exacto. pues de ahí no pasas. Paco, para aquellos fotógrafos emergentes que escuchen este espacio y que les interesa la rama de la fotografía a la cual tú te dedicas más de lleno, ¿se necesita, ¿se necesita mucho equipo para empezar a hacer fashion? Es buena pregunta. Como que hay una idea generalizada de que necesitas tener un estudio, o necesitas tener luces, o necesitas tener una cámara de tal tipo. En parte porque la industria me da la sensación que antes había como una especie perdón, como una especie como de snob innecesario, como a manera de justificar una factura, por así decirlo, ¿no? De si no tengo tal tripié o tal marca de cámara o tal marca de luces, no valgo lo que estoy fotografiando. Y creo que está chido que eso se ha ido modificando en el sentido de que hay campañas allá afuera o fotógrafos que están súper duros, que tú ves su trabajo y son güeyes que pues, realmente usan la luz disponible, una camarilla, pues sí, a lo mejor una cámara digital, pero ni siquiera una full frame o ni siquiera el flash montado o ni siquiera usan digital, o sea, he visto cosas increíbles en 35 milímetros, en formato medio eh, que sí me pone a preguntarme cómo chingados le hacen para hacer, porque uno tira muchas fotos y dices, puta, pues está estar caro hacerlo en 35 milímetros. Pero en fin, mi punto es que no se necesita, no se necesita en general. Después hay ciertos proyectos que por su naturaleza pues requieren como de un equipo mínimo y eso es algo como lógico de la fotografía. Es decir, si tú vas a hacer, güey, unas fotos de, puta, pues no sé, unos clavadistas que van a estar ahí y tú vas a estar desde el trampolín, pues obviamente vas a necesitar un lente telefoto para hacer esa chamba, porque si no, no lo vas a poder hacer. En el caso de la fotografía de retrato o la fotografía editorial o la fotografía de publicidad o de moda, hay un tema que está ligado al estudio, que es a lo mejor el control de la situación. O sea, piensa por ejemplo en que tienes que hacer, hace cuenta, 30 fotos de 30 situaciones diferentes y tú sabes que no hay manera en que el día te va a dar para hacerlos o que la locación no te va a dar para hacerlo. Entonces sí, tienes que planear bien cómo vas a resolver ese proyecto y muchas de las veces pues tienes que recurrir a iluminación. ¿Por qué? Porque a lo mejor te va a caer la noche y todavía te faltan por hacer 3 situaciones, pienso en unas fotos a lo mejor publicitarias, y pues ya no tienes luz y tienes que recrearla. Y no es como que puedas regresar al siguiente día a hacer las fotos porque tienes a todo el equipo ahí metido
talento, catering, maquillaje, o sea, en ese sentido, dependiendo del proyecto, pues sí tienes que cubrirte usando cierto tipo de equipo. Claro. Por ejemplo, cuando a ti te llega un proyecto, y ahorita vamos a pasar a hablar un poco de tu proyecto personal como boicot y como producto, cuando te llega todavía hablando de moda, de fashion, de editorial también, cuando a ti te llega un proyecto y te dicen, vamos a hacer, no sé, 20 fotos con 3 modelos, ¿no? Sí. Y vamos a modelar, yo qué sé, ropa y Ujú. lentes y no sé. Tú haces, o sea, ¿cómo planificas tus esquemas de iluminación antes o llegas, ves el set, ya tienes pensado el estudio? Obviamente trabajas en un estudio, el que yo conocía antes, pero por lo que sé, has estado como muy movido en otro estudio en estos días. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es El la proceso. rutina laboral de Francisco Díaz Ok. en una cuestión ya más actual? Bueno, siempre dependerá un poco de la idea creativa, ¿no? O sea, como sabes, o sea, cuando trabajas para una editorial o para un cliente o para una institución, un proyecto, pues hay una idea detrás y un objetivo que a lo mejor no vino del propio fotógrafo, o la mayoría de las veces no viene del propio fotógrafo, sino que el fotógrafo es el que ejecuta o el que guía el proyecto. Entonces, dependiendo de esa idea y dependiendo del tiempo que se tenga y demás, y el presupuesto y tal, digamos que en un proceso ideal, te voy a poner un ejemplo. Hace poquito hicimos unas fotos, poquito antes del COVID, hicimos unas fotos para Reebok. eh, con 3 personas, con Juanpa Suri, perdón, con Juanpa no, con el hermano. Este. Ahora se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? Yo dije Juanpa, pero no es Juanpa. Andy Zurita, perdón, se me ha ido el nombre. Con Andy Zurita. Es que pensaba yo en Juanpa porque lanzó una serie y la estaba viendo y entonces me quedé con él. Con Andy Zurita, que es un chavo que no sé si lo ubicas, es un Instagramer, youtuber, hacen cosas muy cagadas él y su carnal. Eh, con Tessa Ia, que es una actriz. Y también lo hicimos con otro personaje que ahora se me fue el nombre. El caso es que las fotos las hicimos, ellos querían en la idea creativa que estuvieran como en un lugar como público o saturado. Y ahí nosotros lo que decidimos en nuestra productora fue hacer las fotos en el mercado de la Ciudadela. Entonces, güey, ahí pues hubo un proceso en el que nos fuimos a dar, creo que hicimos hasta 3 vueltas al mercado de scouting, de negociaciones y demás, para hacer las fotos ahí mismo y que, y entonces fue literalmente un scouting de tipo técnico, de decir, a ver, en el patio central del mercado la luz es mejor a esta hora. Este puestito que me interesa para hacer la foto está de huevos, pero tomemos en cuenta que por la tarde ya pasa mucha gente en este pasillo y entonces no aplica por esa razón. O esta otra locación me funciona bien siempre que sea antes de las 2 de la tarde. Entonces planeas en función de la idea creativa y también en función de un plan de producción. Después, cuando se trata de un tema de estudio, pues sí, lo ideal es llegar con un esquema en el que dices, bueno, a ver, la idea creativa es que quieren que sean los fondos rojos, va. Y también quieren que haya mucho movimiento. Entonces, puta, pues aquí yo necesito congelar. Y entonces voy a setear mi cámara de esta forma, y voy a setear mis luces de esta otra forma, y voy a pedir estas direcciones a los personajes. Entonces, depende mucho del proyecto, pero en un proyecto ideal, digamos, en un proceso ideal, sí hay una planeación previa. Eh, eso. Cuando Claro, se sí, puede, no, se planea. También ha está habido bien. veces que no hay chance, güey, y que es llegar y órale con lo que se tiene y aquí y luego muévete acá y ahí quedas, ¿me entiendes? Ahorita me surge una duda. O sea, como fotógrafos, siempre vamos a tener, o la mayoría de las veces, vamos a tener un cliente, ¿no? Un cliente que nos va a estar pidiendo algo, ¿no? Y el otro día estaba viendo
que hay varios tipos de clientes, ¿no? El que no sabe lo que quiere y el que sabe lo que quiere, ¿no? Pero también dentro de esas dos ramas existe el que te pide cosas posibles y el que te pide cosas imposibles, ¿no? Dentro de esta situación, ¿qué tanto? Obviamente depende del caso, pero háblanos un poco de tu experiencia. ¿Qué tanto puede proponer? ¿Qué tanto se puede proponer como fotógrafo al decir al cliente, sabes qué, esto no funciona así, o sí funciona así, o sabes qué, por el conocimiento que tengo de cultura visual se podría ver mejor así? ¿Qué tanto se puede proponer? Esa es una pregunta bien buena porque depende mucho de... Obviamente depende mucho del cliente. Te puedo decir, por ejemplo, hay marcas que son con las que trabajo que son eh, que tienen como presencia global, digamos, ¿no? Entonces, te pongo el ejemplo de Levi's, que es una marca con la que trabajamos mucho. Muchos de los lineamientos vienen ni siquiera vienen de la oficina en México, vienen de la oficina en Estados Unidos. Entonces, desde ahí mi cliente tiene poco margen a lo mejor para moverse. En algunos proyectos, en algunos tienen todo el margen que necesiten. Entonces, eh, creo que es, creo que es importante como fotógrafo entender eso en un primer momento. Es decir, en qué parte de esta cadena estoy yo en posición de eh, posicionar mi idea o impulsar mi visión, porque puede ser que no estés entendiendo que ya la idea viene muy masticada y entonces a ti te toca a lo mejor una colita de esa idea. Hay otras veces en las que el brief, como dices, puede ser tan ambiguo que entonces te toca tú darle forma. Y entonces decir, mira, esto que tú quieres hacer se puede, se puede hacer, pero implica esto. Y entonces quizá quieras hacerlo así, pero de esta otra forma para que no te lleve a shootarlo en 4 días, sino solamente en 2 días. Te voy a poner un ejemplo. Una vez, esto tiene rato y no sé por qué me viene hasta la cabeza. Hace varios años me pidieron unas fotos para una compañía de seguros que querían hacer como a todo su personal en el Estadio Azteca, como, das cuenta, 1500 empleados en el Estadio Azteca, como en el pasto, y la toma que fuera desde arriba y que desde ahí y formaran la palabra de no sé qué. Y entonces yo dije, güey, esta idea está, o sea, está cabrón, porque pues primero coordinar las 1500 y luego acomodarlas y luego la luz y tal. Y este es un proyecto que te digo, güey, fue hace 8 años. Y parece mentira, pero hace 8 años los drones no estaban como están ahorita. Entonces, claro, güey, o sea, como que era, ¿cómo hacemos esta fotos, esa toma cenital? Es con una grúa, es con, bueno, no sé, es un decir, pero, o sea, hoy claramente tenemos un dron o haces una foto, esto te puede decir otra manera de solucionarlo distinta. Agarramos a 15 de ellos y los fotografiamos en estudio y luego que llegan los siguientes 15 y luego todo lo armamos en Photoshop y queda tu cancha y queda tu... Hay muchas formas de hacerlo, entonces creo que parte de la chamba del fotógrafo y de el productor es justo como encontrar la manera de cómo sí, pero aterrizada. Y entonces poder entrar en ese diálogo con tu cliente y decirle, mira, sí, pero así. O sea, como que lo que te quiero transmitir es, más que decirte esto no se puede hacer, como que la clave está un poco en decir cómo sí se puede hacer, si no exactamente así, algo similar y que quede chido. Porque esa es como justo la razón por la que te contratan, porque confían en que vas a saber resolverlo. Ok, vale más saber proponer una solución que simplemente negarte a decir, ¿sabes qué? Es que no se puede, ¿no? Así es. Tal cual. O sea, Bueno, es muy bueno y eso es como en general, bueno, es una idea que yo tengo de vida, como en general tratar de encontrar el cómo sí, obviamente sin sacrificar temas de hacerlo por hacerlo, no sé, desde
desde temas éticos de decir, güey, pues no, o sea, no porque sea una chama voy a agarrar una foto, no sé, de algo que a lo mejor a mí pues no me parece, por ejemplo, te pongo un ejemplo que a mí yo no podría, ¿no? Oye, y me pasó hace no mucho, hoy si queremos hacer unas fotos con unos toreros. Y pues la neta es que, güey, a mí, o sea, me da mucha repulsión el tema de los toros. Es como que no voy a decir como sí por decir como sí, o sea, más bien ahí voy a decir, fíjate que a mí este tema no, o este proyecto, gracias, no me interesa. Pero, pero cuando digo como sí, es como si es un proyecto que te parece que está interesante. Alguna vez alguien me dijo y creo que es cierto, o sea, uno tiene que hacer los proyectos por una de tres razones. Primero porque te llama, porque te gusta, te late el proyecto, sientes que está chido, que va a estar chingón hacerlo, que te va a dar. Dos, porque puede alimentar para el book. A lo mejor no es el gran proyecto, pero sabes que te va a servir para el portafolio. Y tres, obviamente porque pues es tu trabajo y tiene un valor y a lo mejor vives de ese trabajo y entonces obviamente pues porque te pagan. Si se puede que las tres te guste y te pagan y sirve para tu portafolio, pues ya chingaste, está de huevos. Está súper bien, lo noté, lo noté. No, sí, es bueno como poder tener un diálogo, ¿no? De conocimiento. Cuéntanos un poco de cómo llega, o bueno, a la medida a la medida de lo posible, cómo llegan estas grandes marcas internacionales a ti, a tu vida, cómo se forma Boicot y cómo empiezas a hacer producto. Ok. Eh, pues creo que las grandes marcas o los grandes proyectos llegan un poco de la mano también de otras partes de la industria que son importantes, las agencias de publicidad, las agencias de marketing, las agencias digitales, las agencias de relaciones públicas. O sea, al final eh, creo que es algo que a veces como fotógrafos perdemos de vista y pensamos que es una relación directa con tal marca. Cuando en el medio, en la industria, pues hay muchos jugadores. Entonces a veces es importante voltear a ver a los jugadores intermedios para decir, oye, pues esta agencia está bien padre porque lleva estos tenis que me encantan, o estas bicicletas que me encantan, o esto, lo que sea, y más bien acercarte a ellos, no tanto directamente a, no sé, Vans o a, eh, no sé, Nike, o sea, como que, pues Nike a lo mejor tiene varias agencias, una que le hace como las cosas digitales, una que le hace las activaciones, una que le hace... Y ahí te puedes ir dando a conocer. Eh, y Boicot es mi casa productora, es es un equipo de trabajo que formamos hace poquito más de 3 años y que pues ha sido como el resultado del trabajo que yo venía haciendo, más el trabajo que venía haciendo mi socio, eh, más el equipo que hemos ido formando. Y está bien chido porque me ha tocado con la productora pues enfrentarme a otros proyectos desde otro lugar, o sea, desde el lugar sí del fotógrafo, pero un poco más del director creativo. Entonces hay proyectos donde ahí está el equipo de trabajo, están mis fotógrafos, Orson, Andrés, Nicole, está nuestra productora Lara o Liliana en su época. O sea, y entonces entre todos pues decidimos cuál es la mejor manera de resolver el proyecto, cuál es la mejor manera de si vamos a hacerlo a un set o a dos sets, si vamos a colgarnos de una lámpara, si vamos a ir a la ciudadela. Entonces está chido porque o sea, la verdad es que era una forma de trabajo en la que yo no estaba acostumbrado, como tan de grupo. O sea, como que se armaba el grupo cuando pues, había algún proyecto, pero si no había un proyecto, pues no. Y acá es al revés, acá el grupo está y permanentemente estamos haciendo proyectos o buscando proyectos o inventando los proyectos. Y ha sido una dinámica pues bien chida, bien interesante, bien diferente a lo que estaba acostumbrado.
Eh, y nada, entre muchas de esas cosas, pues hacemos fotos de producto, hacemos videos, hacemos GIFs, hacemos fotografía de e-commerce, hacemos campañas. Entonces, como que un poco la dinámica es como que salirme de mí mismo y de lo que yo hago a lo que podemos hacer todos como equipo. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es un proceso, ¿no? O sea, no es como que llegaste y dijiste voy a hacer una casa productora, empezaste haciendo como trabajo freelance de cierto tipo y te diste cuenta que el trabajo en equipo puede funcionar de una mejor manera, ¿no? Y te puede abrir un panorama de, ok, yo hago foto, pero ahora ya no solo hago foto, ¿no? Ya hago video, GIFs, todo lo que nos acabas de mencionar. Creo que volvemos como a lo mismo, ¿no? Siento que la idea de desaprender y entender que existen otros caminos nos pueden llevar a un mejor resultado, ¿no crees? Totalmente, y creo que eso es como un proceso que ahora mismo la fotografía, en el ámbito de industria creativa, pero también en el ámbito artístico, está sufriendo pues un proceso, como tú dices, de desaprendizaje. O sea, la foto fija tal cual la conocemos y como esta idea romántica de la foto de el instante decisivo Cartier-Bresoniano, pues hace tiempo digo, es espectacular, ¿no? Su trabajo, pero también es verdad que pues dista mucho de la manera en que hacemos fotos hoy. O sea, y en los grandes, en las grandes bienales y en las grandes eh, exposiciones artísticas, cada vez se habla menos de la fotografía fija como tal y se habla más como de la imagen, que puede implicar, pues sí, a lo mejor una animación o un... O sea, hablo de instituciones ligadas históricamente a la fotografía como es el Centro de la Imagen, donde ahora vas a una bienal y te encuentras ya no solo con la foto pura y dura que salió de Aluros de Plata y ahora te encuentras con un proyecto completo que se hizo a partir ya ni siquiera de una cámara, a lo mejor se hizo a partir de screenshots o que se hicieron a partir de una serie de videollamadas. Y entonces, pues ya eso ya no se parece tanto a la foto fija como tal, pero está ahí. Y eso mismo pasa en la industria creativa. O sea, eh, a las grandes marcas, pues poco, o sea, poco les sirve una foto. Así, por más foto chingona, cartera brasileña que tengas, poco les sirve. El consumo y la producción de imágenes es tan voraz que necesitan un grupo de fotos, que necesitan un video, que necesitan una animación, necesitan un GIF. Entonces eso eso es un momento interesante de la imagen. Sí. Bueno, Paco, para irnos despidiendo Sí, un señor. poco, ¿algún... Sí, esta pregunta se ha vuelto recurrente en las entrevistas porque nunca falta el fotógrafo emergente que nos está escuchando, que le interesa la rama que tú estás haciendo en Sí. particular. Hoy nos tocó hablar de editorial, un poco de producto. ¿Algún consejo que le puedas dar a algún joven o fotógrafo emergente que le interese entrar al mundo del fashion? Como una vez que me gusta hacer retrato, me gusta hacer moda, ¿qué necesito para crecer en este ambiente? ¿Algún consejo que nos puedas compartir? Sí. Bueno, yo creo que uno de varios podría ser que entender que este área del mundo editorial o del mundo publicitario o de moda tiende a ser un área de equipo de trabajos. Es decir, a lo mejor yo tengo una idea muy buena porque encontré una locación que se me hace espectacular, pero todavía no sé muy bien qué hacer ahí. Entonces vale la pena apoyarse de un equipo. Y con un equipo quiero decir entender que esto es medio interdisciplinario. Es decir, a lo mejor hay una amiga mía diseñadora que hace cosas bien chidas, o tengo un amigo que la neta es que está muy cool el güey, o está muy cool la chava, y entonces mejor hay que hacer las fotos con ella o con él. Y entonces a lo mejor tengo un cuate que es muy bueno diseñando sets y entonces podemos a lo mejor inventarnos algo. O sea, como que el consejo es
haz cosas y también pues apóyate en gente que hace cosas también. Y entonces, pues júntalas y es posible, es muy probable que como que en esa sintonía, pues hagan como que potencialicen el trabajo del otro. Sí, las famosas como hay que colaborar juntos, ¿no? Sí, en la industria se llama mucho hacer tests, que son como fotos donde pues es una colaboración pura y dura de cosas que queremos hacer sin mayor, sin saber si alguien te lo va a comprar, sin saber si te lo pidió. No, no importa, es hacer por hacer y por el hecho de generar portafolio, que ese portafolio después pues te va a servir para cuando a lo mejor tengas un posible cliente o hay alguna marca o alguna institución que voltee y diga, ah, sí, yo hago esto. ¿Por qué? Porque ya hiciste un portafolio. Ok, venga. Para despedirnos, Paco, algún fotógrafo que nos puedas recomendar a la audiencia que en estos momentos te esté Ajá, gustando o que estés viendo o que en algún momento te haya marcado, que te haya gustado, ajá. que nos puedas compartir? Sí, sí, sí. Bueno, no es tan actual. Más bien no es actual. Pero sigue siendo muy vigente. Me gusta mucho el trabajo, por ejemplo, de Martin Parr. O sea, el trabajo de Martin Parr es un trabajo que échenle un ojo. No está nada relacionado necesariamente ni al retrato ni a la moda, de hecho no. Pero me gusta mucho porque es como un juego de personajes y lugares y situaciones en realidad bastante cotidianas, pero como desde una mirada bien filosa, bien interesante. Juega mucho, por ejemplo, con el turismo, juega mucho, por ejemplo, con los viajes, juega mucho, por ejemplo, con las parejas, con gente que está en un lugar sin saber, y haciendo algo muy cotidiano, pero desde como el ángulo en que los toma, los colores con lo que lo hace, se me hace como súper interesante. Y, y eso, bueno, ahora me viene ese a la mente y después, eh, pues, no sé, es que hay tanta gente haciendo tantas cosas tan chidas que digo, puta, ¿cómo se te ocurrió esto? Además, bien chavos. Eh, en México, pues es más interesante el trabajo de Dorian Ulises, que lleva un rato haciendo como proyectos bien bonitos de moda y que lo han llevado a publicar en otros lugares. Eh, en otra dinámica distinta me gusta el trabajo de Alejandro Cartagena, que ha hecho como unas series bien interesantes sobre eh, la más famosa esa que hizo que se llama Carpoolers, sobre como gente que transita de la periferia de la ciudad. No sé, me gustan muchos fotógrafos muy distintos a lo que yo hago, la verdad. No, está perfecto, está perfecto. Bueno, Paco, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar estas charlas fotográficas en este espacio de Hablemos de Foto en una tacita de café podcast. ¿Dónde pueden encontrarte en tus redes sociales? Me encanta, no, pues muchas gracias a ti, mi querido Nava. Sabes que te aprecio y me encanta estar en contacto contigo. Ya van varios añillos que hicimos aquel taller y que seguimos en contacto. Eh, yo estoy en Instagram como Paco Díaz, Instagram diagonal Paco Díaz. Tenemos el sitio de la productora que es boicot.co. Y luego tengo un par de proyectillos como personales en @collective individual, en @plaza Río de Janeiro, como cosillas ahí que voy armándome. Y pues ahí estamos en contacto, ahí para lo que necesite la banda. La bandita. Igual, de todas formas, toda la información se las dejamos en la descripción para que puedan ir, checar el perfil de Paco, que puedan darse una vuelta. Si les interesa su chamba, que lo chequen y que lo likeen. A huevo. Paco, te mando un abrazo. Nosotros nos pueden encontrar como Coyote Negro Lab eh, para cualquier consulta del laboratorio fotográfico, análogo o digital también. Y en Instagram también como Rodrigo Nava. Entonces, esto fue Hablemos de Foto en una tacita de café podcast. Hasta la próxima.
Chao.